Buenas noches a todos quienes ya estaban conectados desde hace ratico, quienes acaban de llegar. Bueno, esta es nuestra primera sesión del área de promover. Creo que todavía no nos habíamos presentado. Mi nombre es Joana Melina Montoya. Yo voy a ser su instructora del área de promover, que es el área de ética. Recuerden que pues esto también hace parte de nuestro proceso de formación. Recuerden que nosotros en la institución pues trabajamos una formación integral, no solo la parte técnica es importante, sino también la parte ética, ¿cierto? Y de hábitos. En este caso pues vamos a hablar hábitos saludables que podemos aplicar tanto en casa como nuestros pues, en el medio laboral. Entonces vamos a iniciar con la sesión el día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla, voy a apagar la cámara, voy a compartir la pantalla. Cuando la estén viendo, por favor, me mandan ahí un mensajito de confirmación en el chat. Aló, ¿me confirman si me están escuchando? Parece que aquí se bloqueó un poco la aplicación. ¿Me confirman si me escuchan ahora sí? Sí, Ahora sí te señora. escucho, señora. Sí, es que se bloqueó acá un momento la aplicación. Entonces, qué pena con ustedes. Regálenme 2 minuticos, por favor, mientras reacciona esta aplicación. ¿Listo? Vamos a apagar todos nuestros micrófonos, por favor. Gracias. Pues que es un avión.
Listo, chicos. ¿Ven mi pantalla? Sí, señora. Profesora. Sí, señora. Sí. Sí, señora. Vamos a apagar nuestros micrófonos para que me puedan escuchar. Que hoy está como molestando un poco la aplicación. Listo, entonces ya... Bueno, mientras aquí va cargando la presentación, bueno, recuerden que esta semana estaremos trabajando la evidencia número 5 de la actividad de aprendizaje 1, que es diagnósticos de riesgos ergonómicos y psicosociales. Esa es la evidencia que estaremos trabajando en el área de promover. Esa evidencia la estaremos trabajando desde hoy, a partir de hoy 10 de mayo hasta el 13 de mayo, quiere decir el día jueves, ¿listo? Entonces ya vamos a hablar ahorita eso, mientras va cargando esto. Bueno, ¿en qué consiste la evidencia? Sí, de manera general, pues esta semana estaremos revisando, haciendo un diagnóstico de nuestro estado físico y de aquellos riesgos que pueden encontrarse en un lugar de trabajo y que pueden afectar nuestra salud. ¿Sí? Entonces el día de hoy pues estaremos haciendo una pequeña introducción. En la primera parte de la sesión estaremos haciendo una pequeña introducción a esta temática y para la segunda parte estaremos hablando sobre la evidencia. ¿Listo? ¿Ya están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman, chicos? Sí, señora. Listo. ¿Y me escuchan bien, sí? Sí. ¿Está Bien. molestando? Vale, si se pierde la comunicación algo, una personita porfa me indica, ¿listo? Está molestando un poco la aplicación el día de hoy. Listo. Entonces, les mencionaba que, bueno, esta es la evidencia. O sea, está súper lento mi equipo. Disculpas. Trabajo bien hasta las 8 en punto. Inicia la sesión y ahí sí le dio por molestar. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la descripción de el RAP correspondiente. Para esta semana estaremos trabajando en el RAP o el resultado de aprendizaje número 17. ¿Sí? Si ustedes revisaron el cronograma de la fase de análisis, este RAP lo estaremos trabajando, como lo mencioné, desde el 10, ¿sí? Desde hoy hasta el 13. ¿Listo? Y el objetivo es evaluar aquellos riesgos que estamos pues propensos a sufrir en tanto pues en un lugar de trabajo como en casa, ¿sí? Recordemos pues que en este momento estamos viviendo pues un cambio en nuestra manera de trabajar. Ahorita trabajamos más, hacemos más teletrabajo, por lo tanto pues es importante conocer algunas algunas condiciones, ¿sí? A considerar pues para no afectar nuestra salud física ni mental. Vamos a ver qué pasó con esto. Listo, entonces, como les mencionaba, la actividad de proyecto en la que nos encontramos es caracterizar el comportamiento del mercado, ¿sí? Las actividades de aprendizaje, pues bueno, recordémosles, es recopilar información, información a partir de las diversas fuentes. Vamos a aprender esto. Las diversas fuentes teniendo en cuenta su clasificación y veracidad, de acuerdo a los parámetros de investigación de la empresa. Y la otra actividad de aprendizaje pues, que estamos trabajando en esta semana es caracterizar el comportamiento del mercado teniendo en cuenta la planeación estratégica de la empresa y sus políticas de mercadeo. Y el resultado de aprendizaje que atañe a promover para esta semana es el siguiente: generar hábitos saludables en su estilo de vida para garantizar la prevención de riesgos ocupacionales de acuerdo con el diagnóstico de su condición física individual y la naturaleza y complejidad de su desempeño laboral. Como les decía, entonces, esta semana en promover, pues vamos a hacer eso, vamos a revisar cómo está, cuál es nuestro actual estado físico, ¿sí? Y también vamos a evaluar aquellos factores externos que pueden alterar nuestra salud, ¿sí? Bueno, vamos primero a iniciar sobre, hablando un poco sobre los riesgos ergonómicos y psicosociales, que son factores pues, que tenemos que considerar,
¿sí? Pues a la hora de trabajar o de estudiar, porque pues tiene que, son factores ambientales o externos, ¿cierto? O condiciones de trabajo que pueden afectar pues nuestro rendimiento, nuestra salud mental y física. ¿Listo? A continuación vamos a hacer una pequeña introducción a la temática. Les voy a mostrar 4 imágenes. Ustedes van a observar las imágenes y me van a responder estas 3 preguntitas. Van a participar por ahí 3, 4 personas para que sea ágil la clase. ¿Listo? Entonces vamos a ver las siguientes imágenes y ustedes van a responder estas 3 preguntas. La primera es, ¿cuáles pueden ser las causas de estas molestias? Ustedes van a ver una serie de imágenes pues, de personas con ciertas enfermedades o molestias. Entonces van a pensar cuáles pueden ser las causas de esas molestias. También van a decir si esas molestias les ocurren a ustedes frecuentemente y por qué creen que les ocurre. Y por último, dice, ¿tienes en cuenta tu postura y la organización de tu puesto de trabajo? Entonces quiero que cada uno piense, ¿sí? Quienes ya están trabajando, piensen un momento en su lugar de trabajo, incluso también si no estamos trabajando en casa, por ejemplo, ahorita que tenemos que estudiar más desde un equipo de cómputo, cómo ustedes normalmente se ubican, se sientan, ¿listo? Entonces vamos a mirar las imágenes. Entonces aquí tenemos en la primera imagen, tenemos un señor, parece que tuviera como un dolor en la espalda baja. Aquí tenemos una persona que parece que tiene problemas como de visión, se ve cansada, ¿cierto? En la tercera imagen tenemos, parece que esta persona le duele la muñeca, tiene una molestia en la mano. Y por último, la cuarta imagen hace referencia a una persona que está como cansada, como estresada, ¿cierto? Entonces vamos a responder la primera pregunta. Quisiera que algunos de ustedes participaran. ¿Cuáles creen que pueden ser las causas de estas molestias? Pues vamos a levantar la manito, quien quiera participar. ¿Listo? ¿Voluntarios? ¿Listo? ¿Voluntarios? Profe, toca que escoja alguno de todos. Disculpa. Profesora, es que varios estamos alzando la manito. Es que hay muchos levantando la mano y si usted no escoge, pues digamos, no sabemos cuál de todos hablar. Sí, lo que pasa es que, como les menciono, la aplicación está molestando un poco. Entonces no puedo ver quiénes están levantando la mano. Me sale negra la pantalla de la aplicación. Entonces por eso no puedo ver quiénes están levantando la mano en este momento. Entonces, bueno, ¿algún voluntario que encienda su micrófono y quiera participar? Buenas noches para todos. Sí. Bueno, les habla Daisy Monroy. Bueno, pertenezco como tal a este grupo. En la primera imagen aparece un caballero con dolores, se puede decir, musculares en la parte de la espalda. Esto Sí. también se debe lo que es a problemas de postura. Entonces, pues ahí vemos que cómo él se encuentra y esto se debe también al tiempo que se la pasa él directamente al computador y pues no tiene como tal una silla, entonces eso le va a generar muchos cambios y dolores en la espalda por el exceso de tiempo ahí. Muy bien, Por gracias. movimientos repetitivos, ¿vale? Vale, Daisy, una pregunta adicional. De estas 4 imágenes que representan pues ciertas molestias, ¿tú sufres de alguna? ¿Frecuentemente te pasa esto? ¿O no? Sí, señora. He sufrido de la parte del, ¿cómo se dice? Del túnel de carpio, porque utilizo mucho lo que es el portátil. Sí. De eso sí sufrí. Y lo único que como que he hecho es como más o menos pausas activas y pues algunos movimientos para que pues deje de doler, se puede decir. Bueno, listo, gracias, Daisy. ¿Algún otro voluntario, por ejemplo, que me hable de las otras imágenes, de la 2, de la 3, de la 4? Profe, de la 3. Dale, me dices tu nombre, por favor, es que no puedo ver la aplicación, entonces no puedo ver quién está hablando. Sí, claro, profe. Mi nombre es Erika Sierra
La imagen número 3 es lo que hablaba la compañera, es como los dolores que se presentan cuando se utilizan mucho lo que son las manos y en movimientos muy repetitivos y constantes, es donde empiezan los dolores como el túnel del carpio. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Erika? Sí, señora, sí, señora. Sí, se fue un momentico la señal. Nos estabas hablando de la imagen número 3. Sí, profe. Es que, digamos, ahí se habla de lo que estaba comentando la compañera, que los dolores o la enfermedad como tal que se va a presentar cuando se hacen muchos movimientos repetitivos y constantes con las manos, digamos, las personas ya sufren mucho del túnel del carpio, que es donde pierden como la fuerza y les empiezan unos dolores fuertes en las manos o en las muñecas. ¿Listo? ¿Tú también sufres de eso? ¿O No. ¿Tienes estas molestias? ¿No? Pues no, en el momento no ninguna. Pues a veces, pues por mi trabajo, puede que la uno sea no por estar sentado frente a un computador, sino por, digamos, que manejo mucho peso, entonces de pronto me puede molestar a veces un poco la espalda. Bueno, gracias, Erika. Listo, chicos. Bueno, era una pequeña introducción para que pensáramos en aquellas molestias que a veces sentimos por precisamente por el exceso de trabajo, lo que mencionaban las compañeras, por de pronto no realizar pausas activas, por levantamiento de cargas, etcétera, ¿cierto? Y cuando hablamos de ese tipo de molestias, es importante también nombrar sobre cuáles son los factores que pueden llevar a este tipo de condiciones, ¿sí? Vamos a hablar de los riesgos ergonómicos, ¿listo? Los riesgos ergonómicos son aquellos relacionados con actividades que implican movimientos, ¿sí? Movimientos físicos y que de cierta manera afectan nuestra salud física, ¿sí? Oye, esto está terrible, esta aplicación. Pena con ustedes, listo. Entonces, eso les mencionaba. Entonces, un riesgo ergonómico se origina cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo, o sea, en un computador, en una máquina, ¿sí? Y cuando sus actividades laborales presentan o incluyen movimientos que pueden afectar su salud. Entonces, cuando tenemos que llevar archivos o si trabajamos de pronto, no sé, en el sector de construcción o tenemos un trabajo donde tenemos que estar todo el tiempo de pie o debemos trasladarnos de un lugar a otro. Ese tipo de actividades, ¿sí? Implican ciertos riesgos, ciertos factores que pueden influenciar nuestra salud, ¿sí? ¿Qué factores podemos nosotros o tener en cuenta o que pueden considerarse como parte de un riesgo ergonómico? Tenemos los factores personales, que los factores personales son características que nosotros tenemos que nos pueden hacer más propensos a sufrir riesgos ergonómicos o a que un riesgo ergonómico pues, nos afecte nuestra salud. Entonces, hay factores, por ejemplo, como el sedentarismo, la obesidad, ¿sí? La tensión muscular. Y factores laborales, pues ya son más relacionados con nuestra actividad en el trabajo. Entonces, actividades repetitivas, por ejemplo, estar todo el tiempo en un computador, ¿cierto? Haciendo el mismo movimiento en la mano al teclear, al usar un mouse, eso puede llevar a un riesgo ergonómico. O, por ejemplo, como lo mencionaban anteriormente las compañeras, tengo que levantar cargas, ¿sí? Muy pesadas, eso también puede influir o tener consecuencias en la salud. Entonces ya tenemos diferentes tipos de riesgos económicos. Tenemos, por ejemplo, riesgos relacionados con la carga,
¿cierto? O con la postura. Entonces, por ejemplo, una movilidad restringida, ¿sí? Esa puede ser una de las características del trabajo, o posturas inadecuadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo me siento no apoyando la espalda en el asiento, si de pronto trabajo muy pegado al computador, ¿sí? En cuanto a la movilidad, si yo cargo un peso o levanto algo no siguiendo como las normas que hay para levantamiento de pesos, o si ya manejo ciertos movimientos, pues que no, pues que pueden afectar pues mi salud, ¿sí? Digamos, ¿con qué elementos de trabajo yo puedo relacionarme para ser más propensa a que me pase uno de estos riesgos? Por ejemplo, puede ser la silla de trabajo, ¿cierto? La distancia de la mesa del trabajo y la silla, la ubicación del ordenador, el hecho de que yo no esté, digamos, mi oficina sea muy oscura, eso puede a mí generarme problemas en la piel, incluso problemas de la vista también. Son muchos factores que, físicos, ¿sí? que influyen, o ambientales más bien, ¿cierto? Y laborales que influyen en mi salud. ¿Y qué daños puedo tener o se pueden ver reflejados en mi salud? La incomodidad, molestias y lesiones musculares, ¿cierto? También podemos tener trastornos circulatorios, por ejemplo, las personas que trabajan todo el día de pie pueden sufrir de vena varice y todo este tipo de enfermedades relacionadas con la circulación, ¿sí? Otro tipo de riesgos ergonómicos son los relacionados con condiciones ambientales, por ejemplo, como la iluminación, la climatización o el ruido, ¿sí? En cuanto a la iluminación, por ejemplo, si estamos expuestos a muchos reflejos o deslumbramientos, un lugar donde haya mucha luz, ¿sí? O al contrario, en un lugar donde no haya buena iluminación, también puede afectar nuestra vista. O lugares donde hayan fuertes contrastes de luz, ¿sí? Si no tenemos la protección debida, pues obviamente eso puede afectarnos. Con relación al clima, entonces, la regulación de la temperatura, estar en un ambiente de trabajo donde haya mucho calor o lo contrario, donde haya mucho frío, afecta, ¿sí? Cuando hay demasiada ventilación también es malo, o cuando haya también falta de limpieza también es un factor que que puede llevar a problemas a la salud. Y como les mencionaba, el ruido, por ejemplo, en un lugar de trabajo donde haya mucho ruido, ¿sí? O donde no haya un buen acondicionamiento acústico. ¿Y qué daños en la salud podemos nosotros recibir o tener si este tipo de condiciones son las que usamos normalmente para trabajar? ¿Sí? Podemos tener, por ejemplo, alteraciones visuales o fatiga visual. El hecho de, por ejemplo, si ustedes utilizan los computadores con bastante brillo, eso produce fatiga visual. ¿Sí? Lo más recomendable es que el brillo de sus computadores, por ejemplo, en este caso que ahorita estamos trabajando, haciendo mucho teletrabajo, ¿cierto? O duramos más tiempo usando este tipo de equipos, sea estudiando también o trabajando, pues afecta bastante la visión. Entonces, tener demasiado brillo, esto pues es perjudicial. En cuanto al clima y los ruidos, podemos sentir malestar, trastornos respiratorios debido a la mala ventilación o la demasiada ventilación que pueda haber en un lugar, molestias oculares también, y el hecho de que estemos trabajando en un sitio donde haya mucho ruido también nos puede afectar la parte cognitiva, ¿sí? Y va a hacer que sea más difícil concentrarnos. Y el último tipo de riesgo, este lo vamos a profundizar ahorita más tardecito, son riesgos relacionados con la parte psicosocial, es decir, con el ambiente laboral y las relaciones interpersonales que tengo yo en mi lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué aspectos en el trabajo reflejan, ¿sí? La parte psicosocial? El tipo de funciones que ustedes tienen dentro de su empresa. Vamos a apagar el micrófono, por favor. ¿Listo? Les agradezco, por favor, apaguen el micrófono. Solamente lo vamos a encender ahorita en la sesión de dudas, si tengan alguna duda. ¿Listo? Gracias. Jessica, apagamos el micrófono. Gracias. Jessica Munguía.
Perdón, profe, ¿no tienes la opción de pronto de deshabilitar todos los audios? Ya, listo. Bueno, y como les mencionaba, permítanme, estamos hablando de los riesgos psicosociales. Ay, por Dios, hoy eso está terrible, esta aplicación. Estamos hablando de un riesgo psicosocial, que es el tipo de tarea, ¿cierto? El tipo de trabajo que tenemos también es un factor que puede llevar riesgos ergonómicos. La organización del trabajo, es decir, cómo en la empresa en la que estamos distribuyen las funciones, cómo se percibe el liderazgo también influye en la parte psicosocial. Y obviamente la política de los recursos humanos, ¿sí? Si una empresa no tiene conductos regulares, si no tiene espacios de apoyo psicológico y mental para los trabajadores, si no tiene incentivos, ¿cierto? Pues eso afecta también nuestra salud, no solo física, sino también mental. Entonces, ¿qué elementos de trabajo pues podemos nosotros estar usando que nos lleve a riesgos psicosociales? Por ejemplo, programas informáticos, los procedimientos que tengamos dentro de nuestro trabajo, el tipo de organización, lo que yo les decía, el hecho de cómo está estructurada organizacionalmente una empresa también puede afectar el rendimiento y también nuestra parte física y mental. Ya en la parte psicosocial, pues qué daños podemos nosotros tener en nuestra salud, por ejemplo, la insatisfacción, alteraciones físicas, ¿sí? Trastornos del sueño, depresión, estrés y obviamente pues esto puede llevar a la disminución del rendimiento. Más adelante pues vamos a abordar un poco los riesgos psicosociales. Vamos ahora a hablar de cómo prevenimos este tipo de riesgos, los riesgos ergonómicos, ¿sí? ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en nuestros lugares de trabajo para que este tipo de riesgos y situaciones pues no afecten nuestra salud física? Vamos a ver un videito bastante corto en el cual pues nos van a dar algunos tips y algunos hábitos a tener en cuenta para evitar este tipo de riesgos. ¿Listo? Vamos a darle play, por favor me confirman si lo escuchan. En Sura trabajamos para cuidar la vida. Gracias. Por tal razón, reconocemos la importancia de prevenir las lesiones osteomusculares que pueden originarse por la realización de actividades cotidianas que requieren de esfuerzo físico, o es necesaria la adopción de posturas y utilización de herramientas para su desarrollo. Existen muchas formas de cuidar la vida, y una de ellas es incluyendo los siguientes hábitos seguros, para así evitar la materialización del riesgo por carga física. Identifica las herramientas y equipos de uso frecuente en tu puesto de trabajo y ubícalos a tu alcance según la utilidad. Así evitarás sobreesfuerzos de tu cuerpo. Ubica la pantalla a la misma altura que los ojos y procura que no esté ladeada, de manera que la cabeza permanezca en posición neutral. Ten en cuenta que el borde superior de la pantalla debe estar al nivel de los ojos. Si no se ajusta, utiliza una base de altura graduable. Si trabajas con computador portátil, usa teclado y mouse externo. Los cables deben estar agrupados y canalizados. Apoya la mitad del antebrazo sobre el escritorio y la otra mitad déjala por fuera de este, realizando un ángulo de 90 grados con el codo. Utiliza una silla con respaldo ajustable, flexible, de altura variable y con una ligera curvatura. La silla debe permitir ajustar su altura, de manera que los pies queden apoyados y formando un ángulo de 90 grados con la rodilla. Si tu estatura lo requiere, solicita un reposapiés. Preferiblemente utiliza un asiento sin apoyabrazos. Si los tiene, estos no deben chocar contra la mesa. En lo posible, evita apoyar los pies en las bases de la silla. Mantén el puesto de trabajo ordenado y limpio. Reporta a tiempo el mal estado de tus herramientas de trabajo y mobiliario. Recuerda realizar las pausas saludables todos los días. Si usas lentes, ajusta la distancia de la pantalla según tu necesidad. Si usas diadema telefónica, recuerda cambiarla de lado cada 2 horas.
Al incorporar las anteriores recomendaciones, realizar los descansos específicos y algunos ejercicios de estiramiento regularmente, estarás previniendo las lesiones osteomusculares, pero sobre todo, estarás adquiriendo hábitos seguros y saludables. Así que no esperes más y haz de la ergonomía una aliada estratégica para cuidar la vida. Bueno, entonces, como les mencionaba, la prevención de estos riesgos se basa mucho en todo este tipo de prácticas saludables, de cómo ubicamos nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Las posturas que usamos, los ejercicios de estiramiento y de descanso que debemos hacer cada cierto tiempo. Es importante tener esto en cuenta y pues que lo comencemos a aplicar a nuestra vida diaria, ¿sí? Sea que estemos vinculados a una empresa o no, como les mencionaba en ese momento, ahorita pues debido a la situación que estamos pasando en ese momento, ya duramos más tiempo sentados a un computador, sea trabajando o estudiando o haciendo las dos cosas. Entonces, la idea es no solo aplicar esto en el trabajo, sino también en casa. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del siguiente tipo de riesgo, que era, les mencionaba al inicio, que es relacionado con la parte de la salud mental, que son los riesgos psicosociales. Entonces, recuerden que no solo es importante prestar atención a aquellos factores ambientales o de tipo laboral, digamos de la parte física, sino también nuestra salud mental influye bastante en el rendimiento laboral. Entonces, los riesgos psicosociales, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos a los que se llama estrés. Entonces recuerden que no solo, ustedes van a una empresa y eso no es solo llegar a hacer informes o manejar un programa, no, ustedes tienen que relacionarse tanto con compañeros como con superiores, como con clientes, ¿sí? Y esas relaciones interpersonales de cierta manera también llegan a afectarnos y pues pueden definir también nuestro desempeño en el trabajo. ¿Cuáles son aquellos factores laborales que influyen en nuestra salud mental, ¿sí? Y que pueden ser considerados como un riesgo psicosocial, ¿cierto? La parte psicosocial, todo tiene que ver, como les decía, con el estado de ánimo, con el estrés, con el desempeño, con las emociones. Entonces, el primer factor es la condición, la organización y las condiciones del trabajo. ¿Esto con qué se relaciona? Por ejemplo, con la seguridad y la estabilidad del trabajo. Si nosotros estamos en un ambiente laboral en donde todo el tiempo nos sentimos amenazados de que nos van a despedir, de que vamos a perder, tenemos esa angustia de que vamos a perder el trabajo en cualquier momento, pues eso afecta nuestro rendimiento y obviamente puede ser causante de estrés, incluso de enfermedades mentales. Obviamente también otro factor o otra característica relacionada con la organización y las condiciones del empleo son las formas de comunicación, ¿sí? Cómo es el tratamiento con mis superiores, con el Departamento de Recursos Humanos, y en esa empresa donde yo laboro hay una voz, hay espacios donde escuchan a los trabajadores y se tienen en cuenta sus necesidades. Eso es bastante importante. También en este tipo de condiciones entra todo lo que tiene que ver con la relación del trabajo y la vida familiar, ¿sí? Es decir, cómo el trabajo o la empresa me ayuda a fortalecer mis lazos familiares, a ver por mi familia, ¿sí? Cómo es esa relación entre el trabajo y mi vida familiar. Otro factor que puede influir en los riesgos psicosociales es el trabajo activo y el desarrollo de habilidades. Esto se relaciona más con posibilidades de desarrollo, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué aspectos tiene o qué ayudas tiene el lugar de trabajo, ¿sí? Para todos los empleados, que les permita manejar sus tiempos de trabajo, que les permita aprender nuevas cosas, que tengan la libertad de tomar decisiones, ¿cierto? Y pues que hayan posibilidades de desarrollo. Y luego tenemos demandas psicológicas. ¿Cuáles son aquellos aspectos o exigencias emocionales que tiene nuestro trabajo? ¿Sí?
¿Listo? Vamos a apagar las cámaras. ¿Listo? No es necesario ahorita tener cámaras prendidas ni micrófonos. ¿Listo? Ahorita que vayamos, ustedes van a tener un espacio de participación. Ahí ustedes van a poder pues hablar y dar sus opiniones. ¿Okay? Sigamos con otro factor que puede influir en o que es un factor de riesgo, ¿cierto? La violencia y el acoso laboral, ¿sí? Por ejemplo, el hostigamiento, ¿sí? El hostigamiento físico, el hostigamiento emocional o incluso el acoso sexual, que a veces se ve en los lugares de trabajo. Esto también es un factor de riesgo. Y otro puede ser las relaciones dentro del trabajo, es decir, como si yo tengo claro mi rol en el trabajo, si hay o no conflicto de roles, cómo es la calidad del liderazgo, ¿sí? Si hay un buen líder o no, pues en el equipo de trabajo, cómo es la calidad de las relaciones entre trabajadores, entre el trabajador y sus superiores, ¿sí? Etcétera. Y por último, un factor que se llama doble presencia, ¿sí? La doble presencia es cuando ya el trabajo afecta las relaciones familiares o la vida personal del trabajador, ¿sí? Si de pronto no sé, el horario de trabajo no me permite a mí compartir tiempo con mi familia, si, por ejemplo, por ejemplo, ahorita algo que pasa, que lo vemos, o de pronto algunos lo hemos vivido, es cuando ustedes terminan, ahorita digamos estamos aprendiendo a cómo hacer teletrabajo y escuchamos testimonios en los cuales vemos que los jefes, ¿sí? O desde el trabajo así ya hayamos acabado la jornada laboral, después de las 5 nos siguen exigiendo cosas y que debemos responder y que tenemos, ¿sí? Por fuera de los horarios laborales. Eso se llama doble presencia, ¿sí? Y eso también afecta nuestra salud mental. Todo este tipo de factores que también es importante considerarlos. Listo. ¿Cómo nosotros podemos prevenir los riesgos psicosociales? Bueno, eso digamos es parte y parte. Una parte lo hacemos nosotros construyendo hábitos de vida saludables para evitar el estrés. Por ejemplo, ustedes es bueno tener una buena dieta, hacer ejercicio regularmente, ¿cierto? Este tipo de vida saludable, dormir bien, por ejemplo, le ayuda a uno bastante para evitar todo el estrés. Pero también la otra parte o la otra forma de prevenir este tipo de riesgos psicosociales es en la empresa, ¿sí? Que tiene el clima organizacional y la empresa que ayuda a los trabajadores a mejorar o a prevenir este tipo de riesgos psicosociales. Por ejemplo, identificar el origen y el desajuste de las áreas de intervención viables y las áreas de intervención viables para prevenir y evitar situaciones conflictivas o difíciles. Es decir, yo como trabajador o como si ustedes, por ejemplo, tienen la oportunidad de llegar a ser líderes, a llegar a ser los jefes, o si ya tienen que trabajar liderando un equipo de trabajo, ustedes deben siempre identificar dónde está aquel problema o aquel factor que puede estar generando un mal ambiente, una desmotivación en los trabajadores, ¿cierto? Y pues realizar toda la intervención posible a tiempo. También incrementar la productividad laboral, esa es una forma también de evitar los riesgos psicosociales, motivar a sus equipos, ¿sí? Encontrar de pronto en los sitios de trabajo formas de crecimiento, de ascenso, otros aspectos motivacionales que ayuden pues a toda esta parte psicológica, ¿sí? Mejorar el clima, el otro tip es mejorar el clima y las relaciones en los equipos de trabajo, ¿sí? Crear un ambiente pues sano para relacionarse tanto con los empleados como con los superiores. Y por último, pues la empresa, uno de los tips que pueden hacer las empresas es proteger la salud mental de los trabajadores, que es a través de espacios donde pues ellos puedan recibir ayuda psicológica ante pues cualquier dificultad, si hay un conflicto entre empleados, pues que haya los canales de comunicación y de apoyo pues para resolver este tipo de dificultades.
¿sí? Entonces, son aspectos que son importantes tener en cuenta pues, en cualquier empresa, en el caso que ustedes lleguen a ser los jefes o estar liderando un equipo de trabajo, pues para evitar todo este tipo de riesgos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico bastante sencillo antes de iniciar con la segunda parte, ¿sí? Yo les he traído aquí un estudio de caso, lo voy a leer así rápidamente. Vamos a prestar mucha atención porque al final ustedes me van a decir qué tipo de riesgos esta persona está expuesta, si riesgos psicosociales o ergonómicos, ¿listo? Y cómo puede esta persona pues prevenir esos riesgos o qué se puede hacer en su caso, ¿listo? Vamos a leer rápidamente el estudio de caso. Hannah trabaja en una agencia de viajes mayorista. Primero realizó las prácticas del ciclo formativo de turismo en una de sus sucursales y después, cuando terminó los estudios, firmó un contrato laboral con la agencia por un periodo de 1 año. El trabajo de Hannah consistía en diseñar itinerarios de viajes, negociar precios y horarios con los hoteles y los medios de transporte y cerrar tratos con los clientes minoristas. La joven tenía un montón de trabajo y mucha responsabilidad, pero estaba encantada con lo que hacía. Hannah se sentía feliz. Era consciente de que estaba atravesando un buen momento de su vida, que no lo podía desperdiciar. El trabajo funcionaba, su salud era de hierro y disfrutaba de un entorno social agradable y tranquilo. Los buenos resultados profesionales obtenidos por Hannah favorecieron que la gerencia se fijara en ella y le propusiera el traslado a otro departamento que no obtenía los objetivos requeridos, perdón. La joven aceptó el cambio contenta, pero pronto empezó a descubrir que aquel lugar funcionaba de forma muy distinta a su anterior trabajo y que no era lo que ella esperaba. El departamento al que fue destinada estaba formado por 12 personas y Fabián, que era el responsable del equipo. Fabián era un hombre de mediana edad, de carácter seco y antipático. Tan solo llegar el primer día, Hannah ya no se sintió bien recibida, puesto que las palabras de bienvenida que le dedicó Fabián no fueron de lo más cordiales. ¿Listo? Durante los días que siguieron, Fabián le encomendó tareas sin darle ningún tipo de explicación sobre los medios de que disponía ni de la finalidad del trabajo. Transcurrido un mes, la situación a la joven se le hacía insoportable, por lo que decidió plantearle a Fabián de buenos modos que le ofreciera tareas más acordes a su preparación profesional. Pero él, lejos de entenderlo, lo interpretó como un desacato a su autoridad y le respondió con insultos delante de sus compañeros que no mostraron ni un gesto de comprensión hacia ella. La chica avergonzada estalló en sollozos y pensó en buscar ayuda en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Sin embargo, la jefe de personal, aunque se mostró receptiva a las explicaciones de la chica, no le dio importancia al asunto dado el conocido y consentido mal carácter de Fabián. Es decir, ya la empresa sabían que Fabián era muy mala gente. Además, le aconsejó que como desde la empresa no disponían de un código de conducta laboral, lo mejor que podía hacer era reincorporarse al trabajo y dejar que ella tratara la cuestión. Pero a partir de entonces la situación empeoró. Fabián se dirigía a ella de forma más despectiva, creída, corre y ve y dile, o inútil, y la reprendía públicamente por cualquier motivo, como el dejar el bolso sobre la mesa, hablar por teléfono o incluso ir al baño. Hannah actualmente está de baja laboral debido a problemas de salud. ¿Listo? Entonces, resumamos. Entonces, Hannah empezó como practicante en una empresa de turismo, le fue bien, la contrataron, ¿cierto? Y le fue súper bien, vendía, hacía todo súper bien, y la empresa la ascendió y la llevó a otro departamento para que, pues en ese departamento que no iba como tan bien, pues Hannah lo impulsara, ¿cierto? Y al llegar allá, pues desde el primer día no fue bien recibida, el líder que es Fabián, que es como el jefe de ella, no era claro con las tareas, ¿sí? De ella, era grosero, ¿sí? Y pues Hannah al ver este tipo de situaciones se fue para Recursos Humanos y allá no hicieron nada. Y pues en este momento
pues Hanna tiene problemas de salud y está ausente del trabajo. Entonces, vamos a analizar este caso y vamos a responder las 3 siguientes preguntas. ¿Qué factores de riesgo hay en la historia? ¿Qué factores de riesgo ustedes pudieron detectar en la historia de Hanna? La siguiente pregunta es, ¿qué problemas de salud puede conllevar el acoso laboral? ¿Sí? Y por último, ¿qué debe hacer la empresa para mejorar la situación de Hanna en ese caso? Entonces, voluntarios, quienes quieren participar, analizando 3 personitas, así rápidamente. ¿Voluntarios? Sí, profe. Sí, profe. Eso, porque no puedo ver las manitas. No te preocupes. Listo. Entonces, a la primera pregunta, más que todo es el riesgo psicosocial, porque pues igual está el tema de la violencia y el acoso, las condiciones de empleo, y pues también se puede prestar hasta para demandas psicológicas. ¿Qué le puede generar eso? Estrés laboral, inseguridad pues hacia el trabajo que ella realiza, porque pues igual es feo que la pongan a hacer algo y dentro de las labores que haga sienta que lo está haciendo mal. Entonces eso también es como una forma de tratarla pues de manera inadecuada. Y lo otro es que pues se tendría que emplear un esquema en el que se plantee todo ese tipo de situaciones que lo acabaste de decir, pero no recuerdo el nombre. Un código de conducta laboral. Exacto, un código de conducta laboral, porque igual, independiente de que Fabián sea o no sea X o Y, hay como tal una forma de decir las cosas para todas las personas, que todos lo entendamos de la misma manera. Entonces, pues sí, no es porque entonces Fabián es de mal genio, entonces todos tienen que aguantarse eso, porque pues en la empresa se va a trabajar y no, pues no a soportar el genio de las demás personas. Es un ambiente en el que todos tenemos que por igual entender las situaciones de todo y manejarlo de la mejor manera. Sí, gracias. Bueno. Correcto, la segunda, les puedo colaborar también, instructora, ¿cómo está? Mi nombre es Alexander Hernández. En la segunda, yo creo que el tema de salud es muy importante para uno poder desarrollar cualquier tipo de trabajo, con emoción, con tranquilidad, y realmente el problema de salud puede llevar a problemas ya de desgaste emocional, desgaste físico, hasta problemas psicológicos como el estrés, y pues obviamente no produciría exactamente igual en la empresa. Entonces sería como cambiar eso y que no llegar a ese punto tan extremo como tal, ¿correcto, instructora? Dios la bendiga. Sí. Gracias, Alexander. Bueno, ¿quién me quiere ayudar con la tercera pregunta? ¿Qué debe yo hacer quiero agregar, hola. Sí. Hola. Hola. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Listo, profe, hola, mi nombre es Esteban. Yo quiero agregar ahí al punto 2, pues, algo a lo que dijo el compañero. Efectivamente, se ve afectado la parte personal, pues la parte emocional, psicológica y demás, porque efectivamente pues ahí se está afectando directamente a la persona y la persona pues va a quedar como con secuelas y demás. Pero yo creo que también en el punto 2 se puede ver afectado como la parte psicosocial. Hablamos de psicosocial cuando pues entendemos que la persona va a verse más afectada cuando esté como en otra empresa, entonces ya va a llegar como más prevenida y va a decir, no, es que en la empresa anterior me hicieron esto, entonces en esta que estoy pues puede también ser lo mismo, o puede llegar hasta un punto peor, puede llegar a que en la empresa anterior la trataron tan mal y pues la acosaron tanto que ya no vuelva a trabajar porque efectivamente pues le afectaron tanto de forma psicosocial, pues que ya le tiene miedo y va a creer que todas las empresas son iguales. Gracias, muy bien. Y por último, ¿qué debe hacer la empresa para mejorar la situación de Hanna? ¿Voluntario? ¿Cuáles podrían ser como las medidas a tomar? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, señor, yo pienso que la empresa lo primero que debe hacer para mejorar esta situación es escuchar al empleado, dejar que el empleado hable, que se exprese, que cuente cómo es la situación. Y ante todo, pues yo creo que también se deberían como recolectar ciertas pruebas, ¿no? Porque pues puede que lo que diga también sea falso, uno no sabe cómo sea la situación, y buscar mejoras, buscar maneras
como por medio de un protocolo, puede ser donde tanto un dirigente mayor, una persona de un cargo superior, también se tenga que acoplar a las mismas reglas y normas que la otra empleada, como lo es Hannah. Gracias. Como crear, por ejemplo, un comité de convivencia, ¿no? En todas las empresas eso es un requisito, ¿sí? En el caso de que haya un conflicto entre trabajadores, pues que haya un grupo de personas que evalúen la situación y que puedan como tratar de llegar a acuerdos con las personas que están en ese conflicto. Lo mismo con lo que decían al inicio, también de sus intervenciones, crear un código, un protocolo, ¿sí? de conducta. Si ya hay una persona que está acosando a otro trabajador, pues ¿qué se debe hacer? ¿Qué ayuda psicosocial, ¿sí? o psicológica la empresa le va a prestar tanto a la víctima como al victimario? Porque aquí no es solo la víctima, sino también la persona. Hay que prevenir que esa misma persona que está atacando a su compañero, pues lo repita, ¿sí? Entonces, pues ese tipo de espacios como de comunicación y de resolución de conflictos son siempre necesarios para mejorar el ambiente laboral y obviamente prevenir todo este tipo de situaciones. Muy bien, chicos. Profe, y ahí otra vez yo. Yo creo que ahí también a lo que decía mi compañera es bueno resaltar que para eso y con el objetivo pues se han estado creando en las diferentes empresas el área de recursos humanos, porque pues estas áreas también están como encargadas de listo, nosotros vamos a contratar y vamos a mandar, vamos a llamar para que las personas pues que manden la hoja de vida pues comiencen el proceso, pero yo creo que el área de recursos humanos también se trata como de eso, de personificar esos problemas de los clientes y pues ahí llegar y decir, listo, entonces yo soy acá el intermediario entre usted y el jefe, el problema que usted tiene y usted, pues valga la redundancia, ¿qué podemos hacer para que usted no sea el único que que no tenga problemas, sino que también pues sus compañeros? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, aprendices. Los felicito por esas intervenciones, por ese análisis. Igual este tipo de sesiones es para que nosotros también evaluemos las condiciones que trabajamos, que nos preparemos también para enfrentar ese medio laboral. Recuerden que no solo o sea, el trabajo no solo implica ir a hacer una función, como les decía, si entregar informes o lo que atañe a nuestro trabajo como tal, sino también ese tipo tanto de factores físicos. Si yo no estoy cómoda en un lugar de trabajo, hablando desde la parte ambiental, física, pues no voy a rendir. Lo mismo, si no tengo buenas relaciones, si no me siento emocionalmente bien en mi lugar de trabajo, todo eso me afecta mi salud, ¿sí? Entonces no solo es pensar la parte laboral como pensar solo en el sueldo o en lo que tengo que hacer, sino también en cómo me siento y que pues mi salud no se vea afectada, ni tampoco mi vida familiar, ni mi vida personal. Bueno, entonces después de esta reflexión, ahora sí vamos a pasar a la explicación de las evidencias. Espero que esta vez sí la aplicación no se me bloquee tanto. Bueno, ya bien, después de esta pequeña introducción, ya que nos empapamos un poquito más sobre los riesgos psicosociales y ergonómicos, pues vamos ahora precisamente a hacer un diagnóstico de estos riesgos, ¿sí? Pero pues ya aplicados a nuestra vida pues personal, vamos a evaluar nuestro estado físico, ¿sí? Y evaluar a qué riesgos estamos propensos en nuestro lugar de trabajo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Entonces, el aprendiz deberá construir y entregar un informe escrito que contenga los antecedentes de salud, su ficha de datos y un consentimiento informado con el fin de establecer un diagnóstico de riesgos económicos y psicosociales que se detectan en lugar de trabajo. Es decir, vamos a hacer un trabajo escrito, ¿sí? Donde van a ir unos formaticos que ya les digo dónde los vamos a conseguir, ¿sí? En la plataforma. Entonces, ese es un trabajo escrito. ¿Qué trabajo escrito? El trabajo, ¿cómo se compone? Va a llevar un título, el título puede ser el nombre de la evidencia, diagnóstico de riesgos psicosociales y ergonómicos, una pequeña introducción, un parrafito introductorio al documento, a la evidencia, una justificación también, por qué hacemos
esa evidencia para evaluar nuestro estado físico, hacer un análisis de nuestras condiciones de trabajo, etc. Plantear unos objetivos, pues 2, 3 objetivos máximo. Después vamos a adjuntar un formato de datos de consentimiento informado o de causa. Ya les digo dónde lo encuentran y de qué se trata. También ese trabajito vamos a adjuntar un formato para evaluar los antecedentes de salud, que es como un checklist, solo le voy a poner chulito, ahorita también lo vamos a ver que está ahí en la plataforma. Entonces, por ejemplo, que si tengo alergias, que si me han operado, eso es como un checklist, como una lista de chequeo, entonces ustedes marcan qué cosas, cómo está su estado de salud, ¿sí? Si de pronto han tenido algún accidente, si consumen algún medicamento, si sufren de alguna enfermedad, etc. Y en el punto siguiente, diligenciar un formato de ficha de datos, que ya también lo voy a mostrar, que sí es relacionado con una prueba física, que ahorita les voy a indicar cómo la vamos a hacer, que es bastante fácil, ¿listo? Y por último, vamos a hacer un diagnóstico de los riesgos ergonómicos y psicosociales que se detectan en su lugar de trabajo. Algo muy sencillito, como un cuadrito. Entonces, ustedes pueden decir el tipo de riesgo que detectan. Entonces, por ejemplo, mala iluminación. No sé, mala iluminación y lo describen. Mi lugar de trabajo no cuenta con buena iluminación por esto y esto y esto. Otro riesgo ergonómico, dolor de espalda. No tengo, mi lugar de trabajo no tiene la silla correcta para trabajar. Bueno, ahorita hablamos un poquito más de ese diagnóstico, cómo lo hacemos. ¿Listo? Y por último, un parrafito de conclusiones, nada más, bien cortico, bien chiquito, no es necesario tampoco extendernos tanto en las conclusiones. ¿Listo? Vamos a mirar paso por paso cómo hacemos esa evidencia. Entonces, en primer lugar, vamos a ir al material de formación. Entonces, voy a ir aquí a la plataforma. Vamos a ver si me responde esta aplicación, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la plataforma, vamos a ir a la sección de proyectos en el menú principal, luego vamos a escoger la fase de análisis, luego vamos a escoger la actividad de aprendizaje 1 y el material de formación. Ahí ustedes van a ver un cuadrito como este, ¿cierto? Con los enlaces como han estado entrando en las últimas semanas, y el material para la evidencia de promover se llama generar hábitos saludables. Ustedes lo pueden ver en la versión interactiva, en la versión PDF. Entonces, permítanme, regálenme 2 minutos. Voy a pasar acá a mostrarles. Voy a mostrar acá, vamos a ir a la plataforma. Y vamos a mostrar cómo ingresar al material de estudio. ¿Listo? ¿Listo? Mientras ahí va cargando la página, ¿hasta aquí hay alguna duda sobre la temática? Una preguntita, instructora. ¿Lo vamos a hacer con normas APA? Sí, pues la portadita y la tabla de contenido y pues ahí ya los puntos que tiene pues la actividad. ¿Listo? Es eso prácticamente. Obviamente tener en cuenta si van a tomar algo del material de estudio, pues citarlo, ¿cierto? Tener en cuenta la ortografía. Y eso prácticamente, pues no, digamos que ahorita que vean ustedes los formatos, no es tanto, digamos que lo que van a tener que redactar no es muy complejo. ¿Listo? ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, instructora. Está cargando. Sí, está cargando, es que hoy está lento esto. Preciso. Profe, Señor. sí son varios formatos, porque veo que pues está uno que es el formato formato para evaluar antecedentes de salud, el otro se llama consentimiento para realización de pruebas. ¿De pruebas? Esos son 2. Encuentro el instructivo y pues el paso a paso de cómo entregar esta evidencia. Entonces, como son 2 formatos más las conclusiones, o bueno, lo que nos pides, ¿cómo lo organizamos? ¿Te enviamos 3 archivos diferentes o cómo lo consolidamos? No, lo consolidan en uno, ¿listo? En uno solito.
Puedes, ya ahorita les digo cómo lo pueden hacer. Pueden tomar pantallazos del formulario y lo pegas en Word. Tú haces la conclusión y eso en Word y puedes pegar los otros formaticos, le tomas un pantallazo y lo pegas ahí, ¿cierto? O con la herramienta de recortes también lo puedes hacer. ¿Listo? Para que no queden 3 o 4 archivos por aparte, sino ahí mismo en uno solo. ¿Listo? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues permítanme 2 minuticos mientras entro a la plataforma. ¿Listo? ¿Alguna otra duda hasta acá? Como ya estamos empezando a hacer evidencias permanentemente, ¿no sería bueno hacer una sesión de normas APA, instructora? Pues bueno, digamos que esa sesión no está como tal programada, pero si quieren, como les voy a enviar una información a la plataforma, les comparto algunos links y algunos espacios donde ustedes pueden encontrar la última versión de las normas APA. ¿Listo? Porque pues digamos ahorita ya terminamos esta primera actividad de proyecto, perdón, no de aprendizaje, sino de proyecto de la fase de análisis. Ya ustedes la otra semana, ustedes entran con la segunda parte de la fase de análisis. Entonces, o nos tocaría abrir un espacio, me tocaría también mirar de pronto con la profe vocera a ver si es posible. ¿Listo? Muchas gracias, instructora. Vale, regálenme 2 minutos que está súper lento este compu y sí está molestando mucho. Ya les muestro, ya entramos a la plataforma. Profesora, buenas noches. Mi nombre es Judy García. Quería consultarte. Yo vi un ejercicio que teníamos que tomar la medida, la tensión, el peso. ¿Ese es el que tenemos que llenar? Exacto, ya, ese es uno de los que vamos a llenar, exactamente. Pero entonces, espérenme. Yo vuelvo a entrar a la plataforma que me sacó. Denme 2 minuticos. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? En estos momentos. Sí, señora. Señora, pero no veo nada. Bueno, si no sirve la aplicación, voy a pedirle el favor a alguno de ustedes que me comparta pantalla, ¿vale? Y yo voy explicando. Ya se le ve la pantalla, pues en territorio. Ah, pero se bloqueó, ya ahora sí. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señora. Ya mejor, bueno. Entonces vamos a ir a nuestra ficha. Qué pena con ustedes, pero hoy preciso. Como que el computador después de las 8 no quiere trabajar. Listo. Sí, después de las 8 no, nos toca hacer las siguientes sesiones temprano para que no colapse aquí el equipo. Listo, vamos a apagar nuestros micrófonos, porfa. Gracias. Listo, entonces vamos a ir a la sección del contenido del curso. Ustedes ya lo saben.
Vamos a ir a la parte de proyecto. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer, pues, obviamente es estudiar el material o revisar el material de estudio. ¿Sí? Entonces vamos a proyecto, fase de análisis, actividad de aprendizaje 1. Ahí encuentran la guía de aprendizaje, ya también, pues ahí están todas las actividades de esta fase. Entonces ustedes hacen clic ahí, pueden también revisar estas mismas instrucciones, están en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Y vamos a ir al material de formación. Como les mencioné anteriormente, nuestro material de formación para esta evidencia se llama Generar Hábitos Saludables. Ustedes pueden ir a la versión interactiva, ¿sí? Ahí lo que nos comentaba la anterior aprendiz, la anterior estudiante. Ustedes van a revisar un material relacionado sobre pues cómo hacer un diagnóstico de nuestro estado físico. ¿Sí? Ustedes avanzan por esta flechita, tenemos los diferentes componentes, los objetivos, ¿cierto? Para que vamos a hacer esta evaluación física, ¿sí? Y aquí tenemos los formaticos, que los podemos descargar directamente desde el material de estudio o también desde la sección de evidencias, cualquiera de los dos puede servir, ¿sí? Entonces yo les mencionaba que son 3 formatos que tenemos que hacer. Uno, el formato de consentimiento. Entonces ustedes entran acá y es una cartica, ¿sí? Es una cartica en la cual usted pone sus datos y su firma, no es más. Está dando su autorización después de que usted va a hacer una evaluación física, ¿listo? Vamos a ver qué ejercicios vamos a evaluar, son bastante fáciles, es hacer unas abdominales, hacer sentadillas, ya son como 3 y un estiramiento, no es más, no son 3 ejercicios, ¿listo? Son bastante fáciles, igual les voy a compartir también por plataforma a sus correos, también unos tutoriales donde les explica cuáles deben ser las posturas de hacer ese estiramiento, esas cuclillas, esos abdominales, etcétera. Es bastante sencillo. Entonces, este es el formato de consentimiento que va metidito ahí en el, como les decía, en el trabajo, en la evidencia. Entonces, hacemos la introducción, los objetivos, y luego voy a poner este formato de consentimiento. Ustedes ponen acá su nombre, su número de cédula y su firma y ya, y la fecha. No es más. Ese es el primer documento. El siguiente documento es este, se llama formato PARQ, que es el formato de evaluación de condiciones físicas, ¿sí? O de diagnóstico de condiciones físicas. Como les decía, es como un checklist, ¿sí? Entonces ustedes ponen acá su nombre, los antecedentes. Acá ustedes, por ejemplo, dicen antecedentes hospitalarios. Entonces, no sé, si lo hospitalizaron, entonces pone sí. Y acá ya usted puede digitar, ¿cierto? Que cuándo fue que lo hospitalizaron o por qué lo hospitalizaron. Si tiene algún antecedente farmacológico, es decir, que si usted de pronto tiene que tomar algún medicamento todos los días. Si tiene tiene algún antecedente traumático, es decir, si sufrió una caída, un golpe, algo así. Entonces ustedes van a llenar este checklist sobre sus condiciones físicas y enfermedades. ¿Listo? Tengan, digamos, en este instante. Eso es, ese es el segundo formatico. Y el tercer formatico es un poquito más complejo. No está acá. Este que dice índice de bienestar, aquí hay un error del material. Ojo con eso. ¿Listo? Porque si le dan aquí descargar, les va a salir este mismo. ¿Listo? Entonces, este que dice índice de bienestar no lo tengan en cuenta. Solo van a tener en cuenta el que dice formato PARQ, que es este de antecedentes de salud, y el formato de consentimiento. ¿Listo? Si ustedes ven y siguen a la siguiente pestañita del material, ahí van a encontrar la tabla de valoración, que era lo que nos decía la compañera anteriormente, que es donde vamos a poner los resultados de cuánto peso, ¿cierto? De mi presión arterial, yo aquí lo tengo. Es este formatico, entonces usted lo va a llenar acá, nombre, cuál es su estatura, cuál es su peso, el índice de masa corporal. Ahí mismo en el material de estudio les dice a ustedes cómo pueden definir su masa corporal, que es multiplicando el peso por la estatura. ¿Listo? Y ustedes ahí colocan ese resultado. Y dice presión arterial, ¿sí? Usted puede, bueno, si puede ir a la droguería, lo puede hacer y le tomen el pulso, pero no es necesario. Ustedes pueden medir su pulso por 1 minuto, ¿sí? Ustedes pueden contar 1 minuto y tocar, y pues bueno, medir su pulso y contar el ritmo cardíaco en 1 minuto. No es más, usted pone cuánto obtuvo en ese pulso.
¿Listo? Y aquí abajo dice pruebas físicas. Dice fuerza de brazos, pierna, resistencia, abdominales y el de estiramiento, ¿sí? La fuerza de brazos es un ejercicio bastante sencillo. Pues igual, si usted no lo puede hacer, pues no lo hace, ¿listo? Pues no puede tener, no sé, alguna condición física que le impida de pronto hacer ese ejercicio. Entonces, la fuerza de brazos... Se le escucha entrecortado. ¿Aló? ¿Me escuchan mejor? Se escucha bien. ¿Listo? Se escucha bien. Ya, entonces, las pruebas físicas son unas pruebas muy sencillas que ustedes van a hacer por 1 minuto, ¿listo? En el video tutorial que les voy a compartir está explicadito paso por paso, recomendaciones, no es más, ¿listo? Entonces, la fuerza de brazos es como hacer unas, se me olvidó, un push-up, unas flexiones de pecho, ¿listo? Para las mujeres lo vamos a hacer como en esta fotografía, así de rodillas, ya los hombres, pues sí lo van a hacer sostenidos de sus pies, que ustedes tienen más fuercita, ¿listo? Y es contar 1 minuto y hacer las flexiones de pecho que más puedan en 1 minuto, y usted las cuenta. Y en este cuadrito las registra. Entonces, ¿cuántas hice? No sé, 30, 20, 10, las que sean. ¿Listo? Esa es la prueba de brazos. La prueba de piernas es de esta prueba es de abdominales, ¿cierto? Hacer abdominales con las piernas flexionadas, ¿sí? Por 1 minuto. Usted cuenta la cantidad de abdominales que puede hacer solamente por 1 minuto. ¿Listo? Y la prueba de estiramiento y de piernas. La de estiramiento, perdón, la de... Les voy a cocinar algo bien rico. ¿Listo? Vamos a apagar nuestros micrófonos, por favor. Yo sé que es una situación que no es fácil, así usted diga que es una ¿Listo? pero ¿Listo? Bueno, y la siguiente... Y chicos, vamos a apagar nuestros micrófonos. Gracias. ¿Listo? Erika Sierra, ¿puedes por favor apagar tu micrófono? Erika. Gracias. Qué pena con ustedes, pero es que no, en serio la aplicación no me está funcionando y se demora aquí en reaccionar. Bueno, les decía, la prueba de flexibilidad es bastante fácil, ¿sí? Es pues en una postura sentados, vamos a tratar de tocar nuestras piernas, ¿listo? Así como lo ven ustedes en la imagen. Prácticamente son esos tres ejercicios físicos. Cuando ustedes lo hagan en casa, lo que van aquí es reportar cuántas flexiones hizo de brazos, cuántos abdominales hizo, ¿cierto? Y pues la prueba de estiramiento se la logra hacer. Si hay algún tipo de observación, no sé, que no pudo hacer algún ejercicio, que se le dificultó algún ejercicio, puede poner acá en observaciones en el caso de que haya. No es más, es eso. Entonces, en un solo documento, como les decía, entonces va esta tablita donde van los resultados de esas pruebas físicas. Va el consentimiento firmado, que era como les mencionaba, que ustedes ponen su permiso de hacer esas pruebas, y el diagnóstico de antecedentes de salud. Es eso nomás. Son esos tres documentos, le hacen su introducción, los objetivos y la conclusión. Y ya no es más. Y lo ponen en un solo documento y lo envían. ¿Por dónde lo van a enviar? Entonces lo mismo, vamos a ir al espacio de proyecto. Ustedes van a encontrar aquí la actividad de aprendizaje 1, evidencia 0,5, diagnósticos de riesgos ergonómicos y psicosociales. Incluso al entrar allí también ustedes pueden descargar los formaticos, ahí vienen adjuntos, ¿listo? El único que no viene adjunto es el de la tabla de valoración, ¿listo? Ese sí lo descargan desde el material de estudio. ¿Listo? Y aquí ustedes encuentran los dos formatos, el de consentimiento y el checklist de antecedentes de salud. Y recuerden que ustedes por acá ya envían, como lo han hecho en semanas anteriores, el documento. No es más. ¿Listo? Eso es lo único que vamos a hacer de la parte física.
¿Listo? Sobre qué material hay que leer para hacer la introducción y el objetivo. Obviamente de la temática de la semana. Recuerden que estamos trabajando sobre los diagnósticos de riesgos ergonómicos y psicosociales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la... ¿Cuál sería el objetivo? Entonces, hacer un diagnóstico de mi estado de salud, ¿cierto? Y determinar qué riesgos ergonómicos y psicosociales pues están en mi lugar de trabajo. ¿Listo? Profe, pero no tengo trabajo, la verdad, soy menor de edad, aún todavía no trabajo. Pero bueno, entonces, en ese caso, quienes no trabajan, piensen a futuro en su profesión. Ustedes pues van a tener un tecnólogo en mercadeo, entonces piensen en todos aquellos contextos laborales a los cuales se pueden afrontar. ¿Listo? ¿Y qué riesgos podrías encontrar pues a futuro, según tu profesión? Profe, la introducción es colocar qué riesgos podemos colocar, tendremos en futuro en nuestro lugar de trabajo, o es sobre lo que... No, la introducción es sobre la temática, para eso tú tienes que leer el material de estudio, revisar lo que vimos el día de hoy, ¿cierto? Porque es importante la salud en el trabajo, ¿cierto? Porque es importante conocer los riesgos psicosociales y económicos, ¿sí? En eso debe basarse la introducción. Recuerden que una introducción es como un abrebocas, como una presentación previa, ¿sí? Un análisis previo, pues al trabajo que vas a hacer, que vas a entregar. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Sí, mira, en ese orden de ideas, y si de pronto entendí mal, me corriges, por favor. Estamos hablando entonces que serían dos documentos. Uno sería el Excel, que es la tabla, pues, que es la tabla de valoración, y el otro viene siendo, pues, ya el Word, donde se van a colocar los pantallazos y el resto, pues, de la introducción y todas esas cosas, ¿cierto? ¿O estoy mal? Todo en uno solo, Javier. Entonces haces la introducción, los objetivos, pones los pantallazos del documento de antecedentes de salud, ahí también pegas el de la carta de consentimiento y el cuadrito ese de Excel también lo puedes copiar y pegar. Ok. Armas en un solo documento para que no tengan que enviar 3, 4 cosas por diferentes. ¿Listo? Ok, perfecto. Muchas gracias. El trabajo es individual, Vilma. ¿Listo? Pues porque no vamos a hacer esas pruebas en grupo, cada uno tiene también un estado de físico diferente, entonces esta evidencia sí tiene que ser de manera individual. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Sí. Entonces, el trabajo como tal sería los riesgos ergonómicos que podemos tener en nuestro trabajo o a futuro en nuestro trabajo. Exacto. Adjuntando tu evaluación física. ¿Listo? Los 3 documentos que mostraba anteriormente. ¿Listo, Jeffrey? ¿Listo? En el material Profe. Señora. Señora. Profe, qué pena. Si yo no trabajo actualmente, ¿cómo voy a saber qué riesgos voy a tener a futuro? Pues según tu profesión, ¿tú dónde vas a trabajar? ¿En una oficina? No sé, en una construcción, o vas a trabajar llevando cajas, no sé, en un puerto, por ejemplo, ¿sí? O sea, piensen en aquellos contextos en los cuales se aplica para su trabajo. Tú no trabajarías en una construcción, obviamente tu profesión no va para eso. Tú no trabajarías en un restaurante, tú no trabajarías en un laboratorio, ¿cierto? Porque de pronto tu profesión está más relacionada con trabajo de oficina, ¿cierto? Entonces piensa en qué riesgos ergonómicos y psicosociales podrías estar como expuesta en una oficina. Entonces la iluminación, la ventilación, las posturas, ¿cierto? La posición de tu equipo de cómputo. ¿Listo? Entonces es por eso, o sea, ustedes no creo que van a trabajar en otros contextos, donde más se van a mover es en el campo de una oficina. Entonces piensen a futuro, o en una oficina, piensa en una oficina, qué riesgos ergonómicos pueden haber. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Sí está claro?
Aquí Profe, todo- discúlpame una pregunta. Sí. Se habla ahorita de un cuadro como una especie de comparativo, algo así, sobre los riesgos ergonómicos y psicosociales. Como poner un ejemplo o algo así, Sí, entonces exacto, John, como tú tienes que evaluar tu oficina de trabajo, tu lugar de trabajo, entonces tú puedes poner un cuadrito, ¿sí? Entonces, y hacer un listado de los riesgos ergonómicos y explicarlos, o los riesgos ese iría ya en la parte de abajo, ¿cierto? O sea, ya Sí, antes de las conclusiones. Ajá, antes de las conclusiones, sí, señor. Ok, vale, profe, muchas gracias. Jonathan, la fecha de entrega del trabajo es para el 13 de mayo. Profe, el del grupo están preguntando que si hay asistencia, firma de asistencia. Sí, ya les mando les voy a mandar el link. Aunque yo creo que como está esto molestando, no, por hoy no vamos a evaluar la asistencia, no se preocupen. El punto es que ustedes pues hayan comprendido las instrucciones, que tengo aquí problemas con este equipo, entonces pues me demoro más sacando el link de la asistencia. Entonces por hoy no vamos a tomar asistencia. Recuerden que el trabajo es exactamente para el 13 de mayo o antes, ¿listo? Si tienen alguna duda, me pueden contactar mediante correo electrónico o por la plataforma. ¿Listo? Espero que haya Y quedado señora, claro. muchas gracias. Dios bendiga. Profe, Lo disculpe, mismo. disculpe una preguntita. La tabla, de la tabla, ¿puedo tomarle un pantallazo y ponerla a la tabla de Excel? ¿Solamente Sí, un señor. pantallazo? Claro. Bueno, gracias. Vale. Profe, una pregunta, qué pena. Sí, señor. Discúlpame, lo que pasa es que no, se me cortó ahorita un momento la conexión y no sé si hablaron de subir la grabación para pues volverla a ver y apoyarnos en dado caso de requerir la explicación que su merced dio de nuevo. Entonces, Sí, pues como la audiencia está, la entrega, no escuché si la grabación la sube su merced, qué horario, o mañana, o cuándo. Mañana más tardar en la mañana eso. ¿Listo? Ah, vale, listo, profe, muchas Vale, gracias. bueno, que estén muy bien. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido, estimados aprendices. Cualquier duda, por favor, hacérmela saber mediante los diferentes medios de la plataforma, el correo electrónico y demás. Y feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Muy Feliz amable. noche. Que descansen. Lo mismo, mil disculpas por las fallas Ay, técnicas. que descanse. Vale, lo mismo, bye, que descansen. Muchas gracias a usted, instructora. Que tenga una feliz noche y que descanse. Lo mismo a ustedes, que descansen. Chao, chao, profe, chao, la amo.